enfocarnos en unos temas que son muy importantes para el examen. Eso es lo que voy a hacer yo. Son 4 temas. Yo sé que el doctor Pacheco igualmente ya les explicó gran parte de la temática de esta unidad, que es de justicia. Y lo sepa también porque lo vivencié, porque vi el curso anterior de él y ya tenían bastante los conceptos vistos. Por suerte la unidad de justicia no es una unidad muy llevadera, es sencilla, lo que hay que prestar atención es a determinadas cosas, que es lo que yo voy a decir y les voy a dar algunos datos para que no están en el libro, algunos sí están en el libro, otros no, pero ayudan a complementar un poco o entenderlo. Primer tema importante, le digo los 4 más importantes de todo. Esto no significa que no lean toda la unidad, que la estudien. Pero primero las críticas de Kelsen. Esto se los dio el doctor Pacheco. Segundo tema importante es entender la noción de justicia con la clasificación, la justicia distributiva, conmutativa y la legal. Yo ahora lo vuelvo a repetir algunas cosas para reforzar. Tercer aspecto, la fórmula de la justicia. Esto de dar a cada uno lo suyo, en realidad la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Bien? Cuarto aspecto importante, la epiqueia. La epiqueia de todas formas, exactamente, se da en la unidad de interpretación, pero hay que también entender por qué aparece en justicia. ¿Por qué aparece la unidad de justicia? Les voy a hacer una suerte de resumen de cada una de estas temáticas, que aspectos que yo considero que les van a ayudar mucho, también aspectos de conocimiento y por supuesto aspectos evaluativos también. Las críticas de Kelsen, un dato que no se suele dar en el sentido que no lo van a encontrar tampoco en el libro, es el contexto de enunciación. Ustedes tienen que, o muchas veces ayuda a saber en qué contexto Kelsen está diciendo esto. Porque el contexto de enunciación, que es el contexto de discusión, por supuesto, nos puede dar datos de por qué Kelsen piensa así acerca de la justicia. Sabemos que Kelsen, en teoría pura del derecho, elimina la moral, la elimina de cuajo para hacer una ciencia pura del derecho. Pero hay un aspecto que se daba en el marco de lo que se conoce el positivismo, porque es positivista Kelsen, y también el empirismo lógico, acerca de cuándo los términos tienen significado o no. Porque recuerden que siempre Kelsen, cuando critica a Platón, cuando critica a Aristóteles, cuando critica así a los demás autores, siempre dice que la fórmula es un concepto vacío. ¿Qué significa que sea vacío? Que no tiene significado, que no dice nada, y que si dice algo es una mera convención. ¿Eso se entiende? Ahora, ¿por qué dice eso? Esto hay que ir un poquito más a la base. Porque en aquel periodo los positivistas o los empiristas lógicos, esto Kelsen no lo dice así, pero es lo que digo que aparecía en el contexto, ¿se entiende? ¿De dónde recoge la idea? Yo tengo el concepto de justicia, es un término, ¿no? Justicia. ¿Cómo puede tener estos significados, los términos en general? Y el significado de los términos, ellos lo dividían así, el significado cognoscitivo y el cognoscitivo se dividía en analítico y empírico. Yo ahora se los explico, lo que quiero que capten es por qué la justicia es un concepto vacío y lo van a entender en base a esto. Después obvio esto, estudien bien la crítica que dicen, pero esto le va a... Yo no entiendo esto ya. Uno desea que los términos tengan significado, bueno, porque cuando yo diga la palabra vaso, mesa y demás, sepamos a qué nos estamos refiriendo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, tenemos que tener un significado. Vamos a ver cuál es ese significado y vamos a conocer. Hay dos tipos de significado en este esquema. Vamos al empírico. Si yo les digo banco o mesa, uno tiene que ir a la realidad, al plano empírico, para saber qué es. O sea, yo te lo puedo mostrar, a eso me refiero. Yo te puedo dar una definición ostensiva. Esto es una mesa.
¿No? ¿Lo podemos hacer tranquilamente? Bien. ¿Qué son los analíticos? Son los enunciados matemáticos o lógicos. O ilógicos. Dos más 2 es igual a 4. Todo matemática y lógica. Yo puedo dar una definición o puedo dar un significado de 4. ¿Qué es 4? Y son 1 más 1 más 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Que 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Y ahora viene la pregunta, y acá uno se da cuenta de por qué la justicia, van a decir los positivistas, que es vacía. ¿Yo puedo dar un significado empírico? No. ¿Puedo decir, ahí tengo la justicia como en la mesa, el morral y esto? No. La justicia no pasó por ir caminando, ¿no? Y la vimos y dijimos, ahí está. ¿Puedo decir que es analítico, que es matemático lógico? Menos, no tiene nada que ver. Entonces, no tiene significado. Es vacío. A eso se está refiriendo. En todo caso, puede tener un tipo de significado. ¿Qué tipo de significado? Esto ya lo dicen otros positivistas, pero hasta acá se entiende por qué Kelsen diría que es vacío. Todo esto no está reproducido en el libro, obviamente. Pero esto me parece que les ayuda mucho a entender. ¿Cómo se codifica? Hay otro tipo de significado, no es con la codificación, que es emotivo. Yo puedo decir que la justicia, en todo caso, no tiene significado empírico, no es una mesa, no es analítico, no es matemática lógica, pero puede ser una cuestión emocional, sentimental, así como todas las palabras. Lo malo, lo bueno, lo bello, todas las cuestiones que tengan que ver con valores, son cuestiones, o lo malo lo vemos por ahí caminando. No, amor, felicidad. Como sí. calma, porque a veces ver que hay justicia puede generar calma. Sí, eso estas posturas te lo entienden como que lo único que expresa es una cuestión sentimental o emotivista. Esa es la expresión correcta, es una emoción nada más. Es como lo mismo que decir, decía la compañera, hay muchas palabras que... En realidad se dice que estas posturas que critican a la justicia y demás, meten también a todo en la misma bolsa, todos los términos morales. ¿Qué es lo bueno? ¿Lo bueno es algo que lo tengo acá, como el banco y demás? ¿O lo malo? No. Sí, pero también Es un depende juicio del de valores. significado que le dé la persona. Lo que puede ser bueno para mí no es bueno para el otro. Está bien, sí, es cierto, y ahí muestra claramente el relativismo del término, que es lo que te va a decir Kelsen. Pero ¿se entiende por qué no tiene significado cognoscitivo? En todo caso es una mera emoción la justicia. Por eso Kelsen te va a decir, es vacío. Y hay otros autores que te dicen, bueno, es vacío, pero en todo caso lo podemos definir como emotivo, es una cuestión que te genera tranquilidad, como dijeron, calma, que genera una sensación en el oyente. A este le vamos a ir con todo el rigor vamos a aplicar vamos a obtener justicia. ¿Qué es la justicia? Nada. Estoy transmitiéndole la lógica con la cual están pensando estos autores positivistas. Obviamente, el doctor Reivaldi en el libro no piensa así, cree que la justicia tiene un significado. ¿Y cómo lo va a definir? Y a través de la definición de Ulpiano, a través de esta definición, esta fórmula de dar a cada uno lo suyo, y después desglosando los conceptos. Esto era lo que quería que tengan en cuenta de Kelsen. ¿Se entiende? Se comprende mejor la base. Esto no está en el libro de Renato, pero esto es la base de la crítica. Si uno entiende esto, les tendría que ser súper claro por qué Kelsen dice que es vacío. ¿Por qué justicia es vacío? Jamás no existe la justicia. Porque no tiene significado empírico, no es como una mesa, no está ahí, tampoco es una cuestión matemática. Listo, por eso. Después, fíjense cada autor, ¿no? Porque le critica a Platón, Aristóteles, pero siempre la idea es la misma, es vacío y en todo caso es una convención, como decíamos. Ese es en cuanto al primer punto importante. Segundo punto importante, los tipos de justicia. Hay algo que a mí me gusta dar cosas que no están en el libro para complementar y para que lo entiendan mejor. La visión de justicia del doctor Reivaldi es una visión aristotélica.
¿qué es la justicia para Aristóteles? Es una virtud. ¿Qué es una virtud? La privada también, ¿no? Sí, por supuesto, también. ¿Qué es la virtud? La virtud es y les doy la definición, es el término medio entre el efecto y el defecto. Perdón, entre el exceso y el defecto, perdón. La virtud ética es el término medio entre el exceso y el defecto. Por eso se habla, ¿vieron que Kelsen le critica la idea del término medio? Porque ¿cuál es el término medio? Ahí está el problema. Aristóteles dice que es el término medio entre el exceso y el defecto. Vamos a un ejemplo gráfico. Si uno sale hoy a la noche y se toma 8 birras, pareciera que es un exceso, ¿o no? Si se toma un porroncito, es un defecto porque se queda con sed. Quiere un poco más. Toma un litro de cerveza. Esto traducido a algo más serio, como la valentía. El valiente no es el que va y se tira a la guerra y se tira a la lanza y termina muerto y clavado. Tampoco es el que tiene miedo. Es un término medio la valentía. ¿Entiendes? Por eso, entonces, la virtud es un término medio entre el defecto y el exceso. Ahora, la justicia es una virtud para Aristóteles. Y nos dice que es la virtud perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque implica al otro. Es la única virtud en la cual sí o sí necesito al otro, o sea, una relación con otro. Es lo que se le dice la alternancia. Sí, alteridad, alteridad, sí, no alternancia. Ahora, esa justicia tiene una división que hay que prestarle atención, porque Pacheco, según me dijeron los chicos del curso anterior, les va a tomar un examen práctico. Sí, está previsto un caso. Sí, y por ahí hay que identificar los tipos de justicia. Y hay dos tipos de justicia que yo quiero que los tengan, y se los voy a explicar. Yo sé que el doctor Pacheco los explicó, lo voy a repetir con ejemplos y algunas cositas para poder identificarlos bien y no tengan problemas. Que son la justicia distributiva y la justicia conmutativa. La justicia distributiva se caracteriza por ser una relación entre cosas y personas, lo toma en cuenta, esa es su primera característica importante. Si uno quisiera dar una definición, es aquella justicia en la cual se encarga o rige en el plano del reparto de cargas y bienes. Eso es lo que le caracteriza a la justicia distributiva. Justamente, como lo dice la expresión, es distribución de cargas y bienes. Ahora, en este tipo de justicia rige un determinado tipo de igualdad, que es la igualdad geométrica o proporcional. Esto también el doctor Pacheco seguro se los dijo. Sí. Bien, y vuelvo a repetir, hay una relación de cosas y personas, también se los dijo. Vamos a los ejemplos. Si yo tengo una torta acá está la torta. Y acá tengo una persona, un ciudadano común. Y acá tengo un atleta olímpico. Si uno aplicara una igualdad meramente formal, digamos, ¿cómo se repartiría? Y mitad y mitad. No, pero como hay que ver la relación de la cosa con lo de la relación de las personas, o sea que hay que tener en cuenta a las personas y las condiciones de las personas. Si este es un ciudadano común y este es un atleta olímpico, el atleta olímpico necesita 5.000 calorías por día para entrenarse. Entonces a este le vamos a dar, si la torta es 10 sobre 10, a este le vamos a dar 3 sobre 10 y a este le damos más, ¿no? Y ahí se hace un reparto justo. ¿Cómo se hace el reparto justo? Siguiendo criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Hay varios. Aristóteles te va a decir que en realidad lo único que menciona Aristóteles es el mérito. Pero hay más. Pueden ser las capacidades, pueden ser las necesidades, por ejemplo la capacidad económica, ¿no? Si uno reparte cargas, los impuestos, el que tiene más debería pagar más. El que tiene menos, menos, y así. Puede ser por necesidad, la cuestión de las pensiones, ¿no? Por la función o el rol que cumple en la sociedad.
si es un funcionario público, tendría que tener más cargas, ¿o no? Está bien, son criterios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el reparto de bienes y cargas. ¿Esto se entiende? No es muy difícil, esto ya es muy llevadera, no. Pero sí hay que prestar atención a lo siguiente. No necesariamente la justicia distributiva se da en una relación de Estado-individuo, porque la distribución la puede llevar a cabo otro tipo de comunidad o organización, digo. Ténganlo en cuenta esto. Igual con distributiva no hay problema, con la conmutativa hay problema, a veces que se confunde una cosita que ahora se los voy a decir. Incluso a veces en los exámenes se suele tomar. Pero esto es lo característico de la distributiva. Está claro, ¿no? Conmutativa. La conmutativa también se llama correctiva o justicia sinalagmática. ¿Qué caracteriza la justicia conmutativa? Primero, ¿qué es? ¿Una relación de personas y cosas? ¿Tomamos todo en cuenta? No, entre cosas y cosas, ¿no? La conmutativa sí. Exactamente, entre cosas y cosas. Porque esta no se va a hacer el reparto. Sí, en realidad es la transacción, digamos. No usemos reparto para no confundir con cosas. La transacción es una relación de cosas y cosas. Ahí ya la persona ya no se toma en cuenta, digamos. Lo que importa es la relación cosa a cosa. Yo ahora con el ejemplo va a quedar claro, pero si quieren anótelo. Relación cosa a cosa no rige una igualdad geométrica, rige una igualdad aritmética. Y Aristóteles dice que es la justicia que se da en los contratos. Y también en las penas que impone el Estado. Fíjense cómo ahora apareció el Estado en una relación de justicia conmutativa, ¿eh? No es que reparte penas como justicia distributiva. La imposición de castigos es justicia conmutativa. Vamos a ver por qué. Vamos a ver estos pequeños conceptos que yo les di. Si yo realizo una transacción con ustedes, un trueque, vos me das 3 gallinas y yo te doy 5 caballos. Ya parecería intuitivamente que es injusto, ¿no? Porque uno diría, bueno, en realidad porque acá lo que se pone en relación son las cosas, ¿no? Lo justo sería que, bueno, el caballo, si yo te doy 5 caballos, vos me tenés que dar 3 gallinas, 5 cabros y 2 vacas. Ahí ya hay una igualdad aritmética sería. ¿Cómo se ve esto con claridad? Si acá tenemos las 3 gallinas, perdón los dibujos, pero bueno, y acá tenemos los 3 caballos que son cuadrados, perdón. ¿Cómo surge patente que hay un claro desequilibrio en las contraprestaciones? Y con el dinero, porque el dinero es lo que nos da, esto lo decía Aristóteles, nos da como patrón común, ¿no? Para poder determinar. 3 gallinas, ¿cuánto salen? 300 pesos. 3 caballos, creo que un caballo, me enteré en un curso anterior, se ve que era alguien que hacía equitación o algo, vale 40.000 pesos el más barato. O sea, acá tenemos un montón de plata. Pongamos 100.000 pesos entre los tres. Hacemos un descuento. ¿Se nota la desproporcionalidad de esto? Bueno, acá habría que agregar cosas. O sea, justicia conmutativa, justicia de los contratos. Ahora, ¿por qué yo dije que también se da en el caso de las penas? Porque sigue la misma lógica. Lo que hay en relación son cosas. En realidad, no cosas, pero vamos al ejemplo. Hechos va a ser en este caso, si queremos acción. Si yo cometo un hurto, y acá tengo que poner la pena. La pena tenemos, vamos a ponerlo en términos matemáticos, de grados de severidad de la pena, del 1 al 10. El 10 es prisión perpetua, 1 es trabajos comunitarios. Y acá toda la escala que se te ocurra. El hurto, tenemos una escala del 1 al 10 de severidad. ¿Qué tan grave es el hurto? Un 2 le ponemos. Si uno relaciona esto con esto, parecería ser que lo adecuado es que si esto tiene un grado de severidad 2, la imposición de la pena tiene que ser en función con esto. Un año, trabajo comunitario, pareciera que va. Prisión perpetua no. Desequilibrio. Es lo mismo que las gallinas y
y los caballos. Pero si acá tengo un homicidio, ¿le doy trabajo voluntario? No. Pareciera que va a la bola perpetua o de 8 a 25 años. ¿Se entiende por qué acá es conmutativa o correctiva? Les digo esto porque, ojo que puede haber trampa en los exámenes. Igual en el libro hay muchos ejemplos. ¿Cuál es la trampa? La trampa es la siguiente. No necesariamente cuando aparece el Estado es una justicia distributiva. No es que está el Estado repartiendo cosas o repartiendo penas y demás. El Estado puede mantener una relación con ese individuo y en esa relación rige un tipo de justicia conmutativa, como es las penas, o también conmutativa, como es los contratos. El Estado puede mantener un contrato con un individuo. Y eso es conmutativo. No es que le está dando nada al Estado. O sea, si yo hago un contrato con el Estado y el Estado me da $1.000.000, no me está haciendo un reparto en términos de justicia distributiva. Me está pagando en términos de justicia conmutativa. Ténganlo muy en cuenta esto, porque muchos se confunden y le mandan, como está el Estado y está haciendo un reparto de dinero, pero no, hay una relación contractual. ¿Se entiende? Tercer aspecto importante. Pero yo le dije que era el de Kelsen, lo de la justicia. Lo de la fórmula no, pero eso lo vamos a dejar. El cuarto, el piquería. Acuérdense, ¿por qué aparece la piquería en la unidad de justicia? Bueno, Aristóteles analiza la cuestión de la justicia, analiza la cuestión de la justicia distributiva, la conmutativa, y llega un momento que dice, bueno, tengo que analizar lo que es la equidad. Y él va a decir que la equidad es más justo que la justicia legal. ¿Cuál es la justicia legal? La justicia de la norma, de la ley. ¿Por qué es más justo? Por lo siguiente. Porque no alcanza la ley, quizás escrita, a cubrir el hecho de que... Ella va por ese lado. La ley es un enunciado general. La ley contiene una norma. ¿Una norma qué es? Es un enunciado prescriptivo. ¿Cómo puede ser ese enunciado prescriptivo? Puede tener determinadas propiedades. Puede ser un enunciado que establece una obligación, una permisión o una permisión. No importa esto, si no sé anotarlo, pero la idea es la siguiente. La ley es un enunciado general y como es general no puede abarcar todos los casos con la especificidad que se requiere. Entonces, cuando surge un caso, puede ser que si yo hago una aplicación directa de esa norma general al caso particular, sobrevenga una situación de injusticia. Por lo cual, para evitar llegar a una situación de injusticia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la piqueya. ¿Y qué es la piqueya? Un criterio interpretativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que realizar un amoldamiento o rectificación del enunciado general al caso particular, teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas del caso. ¿Por qué hago ese amoldamiento? Porque si yo la aplico de forma directa, deviene una situación de injusticia. ¿Cuál es el ejemplo? Puede ser Sagirdi. Uno podría tomarlo como eso. Tenemos un enunciado general que dice que el que tiene, nada más pueden donar los mayores de 18 años. Tenemos ese caso con todas esas particularidades, los informes médicos, el consentimiento de la chica, la situación familiar y demás. Si yo lo aplico lógicamente como un silogismo, pareciera ser que es una situación injusta o no se arriba una solución correcta o justa. Lo que hay que hacer es un amoldamiento en función de todas las circunstancias particulares y aplico la ley. No es que la estoy rechazando o cambiándola, no. Nada más hago un amoldamiento en función del caso de los hechos. ¿Se entiende? Esto se expresa con el siguiente esquema. Si yo tengo la ley y tengo el juez, que acá tenemos al juez, lo que hace el juez va al caso, es un problema que se le presenta por un montón de circunstancias particulares, del caso va a la ley, la dota de sentido en función de los hechos, o sea, dice, bueno, yo tengo este problema, vamos a ver la ley que nos dice. Y lo que trata de hacer el juez es amoldar la ley en función de la realidad esta dada,
dotarla de sentido, enriquecerla y después baja de nuevo el caso y lo resuelve. Es el trabajo que hacen los jueces de Sagredo. Miran todo el aspecto empírico, todo el aspecto de las circunstancias particulares, etcétera, etcétera. En función de eso miran la norma y dicen, bueno, la norma acá, el espíritu de la ley es este, etcétera, etcétera. Resuelven y dicen, no, bueno, acá el legislador claramente, si hubiera estado presente, contemplaba este caso, con lo cual hay que permitirle la donación. ¿Se entiende? Este es el esquema propio del naturalista, del doctor Garibaldi. Ténganlo presente, si quieren dibújenlo en el examen, para mí no sé si el doctor Pacheco, pregúntenselo, si no. Pero lo importante es saber, el esquema muestra bien la lógica, o cómo se está pensando. ¿Cómo piensa un positivista? ¿Cuál es el esquema que puede presentar el positivista? El positivista lo que te dice es, yo tengo la ley, tengo el caso, la ley es un enunciado general, el caso es un enunciado particular. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La sentencia. Fíjense qué lineal que es. ¿Esto es igual a esto? No. Está bueno para dibujarlo si les preguntan diferencia entre interpretación y un naturalista o un positivista. Uno podría explicarlo y después dicen, mira, también esquemáticamente esto es así. ¿Por qué es así? ¿Qué es esto lo que está diciendo el doctor Garibaldi? A veces los esquemas ayudan. ¿Qué es esto? Es un silogismo. Enunciado general, todos los hombres son mortales. Caso, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. ¿Se entiende? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Y en ambos casos se lo puede tomar como una virtud a la justicia en ese sentido? En ambos casos, acá en el naturalista, la positivista no le interesa la justicia como virtud, no le interesa la justicia. Concepto vacío, en todo caso un constructo, pero no lo piensa así. ¿Se entiende bien el esquema? Lo repito una vez más, no con lo de Sócrates porque me van a decir que está loco, pero vamos con el tema Sagredo. ¿Pueden donar los mayores de 18 años? Tienen 17 años. No donan. ¿Y acá qué hacen? Tiene 17 años y 7 meses, hay informes médicos que dicen que puede ir bien, hay un consentimiento, hay una familia involucrada, hay un niño que se va por morir, que es el hermano. Subo con todo este material a la ley, la enriquezco, la doto de sentido y digo, no, bueno, más allá de que la letra muerta o el excesivo formalismo diga eso, lo doto de sentido, bajo y aplico y busco una solución justa. Porque de todas formas no hay una prohibición, sino que te indica que a los 18 años es como que tiene autorizado, pero no hay prohibición. Por eso que también Además, sí. el caso, al dotarlo de toda esa información, te ayuda a promover que es factible que se dé por aceptada la aprobación. Exactamente, o sea, como todas las circunstancias particulares, la idea es la siguiente. Sí, todas las circunstancias particulares, es como eso va en consonancia con... Menores de 18 años tienen prohibido. No, está bien. La palabra misma ya te está indicando, si se hubiesen fijado en el código directamente, si hubiese estado esa palabra, ya de cuándo. Bueno, capaz podría ser otra historia. Se cae todo. Sí, lo importante es más que nada de ver cómo la realidad es la que... Esto es así. Y esto también es... Este esquema es el esquema de Piqueira, sí, como ven. Esto es muy sencillo. O sea, yo tengo la realidad y tengo la norma. Lo que se tiene que adaptar a la realidad es la ley. Yo no puedo cambiar la realidad. Vamos a un ejemplo. No sé si se lo ponen a Pacheco en el examen, no sé, pregúnteselo. Se puede poner. Es como el zapato. Ustedes tienen el pie, tienen una determinada medida. Eso, el ejemplo es la realidad. Van y van a comprar un zapato, que es la ley, el zapato. El que se tiene que adaptar al zapato, a su pie es el zapato, no su pie al zapato.
¿Se entiende? Es lo mismo. Es el zapato el que se tiene que adaptar al pie para que sea cómodo y de acuerdo a la medida que tenga. Yo no tengo que, no sé, meter todos los dedos para adentro para poder meter a la fuerza un zapato. ¿Se entiende? Eso es así. Es más que nada eso. Estos son los principales temas. El último principal tema, que se los voy a mencionar para que le presten atención y no se cuelguen, es muy sencillo, es la fórmula de la justicia. Cuando ustedes me preguntan qué es la fórmula de la justicia, van a responder: la fórmula de la justicia es dar a cada uno lo suyo. Si quieren hacerla más larga, van a responder: es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y después, no se quedan con eso. Lo que tienen que hacer es explicar qué es dar, qué es a cada uno y qué es lo suyo. Lo desarrollan. ¿Está bien? Eso está en el libro. Esto creo que el doctor Pacheco ya lo explicó. La idea de la clase de hoy es más que nada no perderla, por lo menos tener algo y afianzar algunos conceptos y algunas cositas nuevas. No sé si les sirve lo del Kelsen que les expliqué, lo que viene, estos esquemas me parece que ayudan, son ilustrativos, principalmente para no perder la clase, ¿no? Igual el martes tienen la clase práctica. Pasan leyendo, es muy sencillo, más que esto no son los principales temas. ¿Sistema abierto y cerrado, todo eso también va a estar incluido? ¿O? Sí, por supuesto. Es la unidad de sistemas, la unidad de interpretación y la unidad de justicia. Con esto se termina la clase. Hoy porque Pacheco no podía venir y yo tengo que dar, estoy muy justo con unos tiempos, pero por lo menos para no perderla, ver estas cosas que son importantes, los temas más importantes. Con esto terminamos, muy buenas noches y nada, vayan leyendo y el martes igual tienen las prácticas, aprovechenla. A ustedes, Gracias. Ah, ¿quién es Rodríguez? ¿Hay un tal Rodríguez o algo así? ¿Rodríguez Matías hay acá? No, debía ser la otra comisión. Bueno, tiene que